Etz Chaim presenta Un Café con More Yosef. Hablando diversos temas centrados en el fundamento de las Sagradas Escrituras y la esperanza mesiánica. Con ustedes, More Yosef. Shalom, ¿qué tal amigos? Bienvenido a Un Café con More Yosef. Hoy 20 de mayo del año 2020, son las 3 de la tarde. Esto significa que More Yosef tiene un café en la mano y ha comenzado el programa Un Café con More Yosef. Bienvenidos a nuestro programa, que se transmite todos los lunes, miércoles y viernes a través de Etz Chaim Radio. Etz Chaim Radio es un proyecto creado por el Ministerio Etz Chaim, el Ministerio del Árbol de las Vidas, donde enseñamos el camino del Nazareno. En Etz Chaim, pues hemos dedicado tiempo para crear esta radioemisora para que usted, radio oyente, pueda recibir buena música y a la misma vez diversas enseñanzas en la medida que vamos construyendo el mensaje para la audiencia que nos escucha. Y como es de costumbre, lunes, miércoles y viernes estamos en vivo transmitiendo a través de nuestra radioemisora Etz Chaim Radio, Un Café con More Yosef, y ya parte de este grupo, o mejor dicho, de esta programación, mi acompañante Geraldo ya es parte de él. Así que al otro lado de la cámara tengo a mi hermano Geraldo. Geraldo, saluda a la gente que nos escucha. Saludos, siempre es un placer poder estar acá. Amigos, dado que hoy nos encontramos en el día 20 de mayo, significa que en el calendario de los gentiles, calendario que utilizamos para pagar nuestras contribuciones y seguir nuestro curso de la vida normal en lo que llega el Mesías, estamos viendo que al ser el 20 de mayo, estamos próximos a terminar el mes de mayo. Nos queda prácticamente una semana más después de esta. Y esto significa que el 31 de mayo está próximo por llegar. Y 31 de mayo nosotros en Etz Chaim vamos a estar dando una enseñanza especial a través de la plataforma YouTube, donde vamos a estar hablando de Shavuot, vamos a estar hablando de Pentecostés, vamos a relacionar ambos días. Y vamos a mirar cómo estos eventos pasados son sombra de las cosas que han de venir. Y cómo eso, para el cuerpo mesianista, debe ser muy importante comprenderlo y a la misma vez tenerlo en mente. Porque así entonces podemos reparar las cosas que comprendíamos o entendíamos que estábamos haciendo para cumplir con los mandamientos, pero realmente estábamos guardando tradición y no lo que el Eterno ordenó, dado que el Eterno mismo dejó sin efecto las fiestas. Entonces, dado que nos encontramos también en el mes de Iyar, nos encontramos en el día 26 de Iyar, Geraldo, la semana próxima, si la memoria no me falla, muchas personas van a estar celebrando el día de Pentecostés el jueves al anochecer, jueves para viernes, tomando la interpretación de los fariseos, basándose en Josué 5, de que la fiesta de los Pentecostés, la fiesta de Shavuot, la Pentecostés, es al otro día de contar 7 semanas y no 7 Shabbats. Y la interpretación se toma de Deuteronomio y de Josué, perdiendo los que interpretan esto, Geraldo, perdiendo de perspectiva o pasando por alto que quienes tenían la autoridad sobre la escritura, según la escritura, nos muestra la Torá de los profetas, son los sacerdotes. Y es muy interesante ver cómo los sacerdotes interpretaban este texto de una forma muy diferente al mundo fariseo. Los sacerdotes entendían que este precepto se debía celebrar el día primero de la semana, luego de del séptimo Shabbat, como estaba establecido en el libro de Levíticos. Y es muy interesante este debate de cómo, a quién vamos a escuchar, quién es la voz que vamos a escuchar. Obviamente la voz que debemos escuchar en estos momentos, lo dice el autor hebreo, es la voz del Mesías. Y él es el mensajero de la Brit Hadashah, donde con la Brit Hadashah todas estas cosas quedaron en el pasado, pero no significa que el mensaje que ellas contienen no hablen del futuro. Ahora, correcto. Como entendemos eso en el Mesías, no entramos en ese debate de si es el Shabbat semanal, si es el Shabbat que le sigue después o mejor dicho, el día siguiente después del Shabbat que está constituido en la Torá. No entramos en ese debate porque sabemos que en la Brit Hadashah esas cosas son secundarios. Lo importante, según el maestro Nazaret le dijo a sus discípulos, es que nosotros seamos personas que hagamos otros discípulos.
que personas que deseen vivir la vida como el maestro de Nazaret la vivió, y esto no significa hacerse judío, simplemente de guardar lo que le agrada a Dios, vivir como Dios le agrada. Pues maestro de Nazaret dijo, enséñenle a ellos a guardar las cosas que yo le he ordenado. Y en los escritos de Nazaret nos encontramos ese testimonio de las cosas que debían guardar las personas que deseaban ser discípulos del maestro de Nazaret. Y entendiendo esto, Geraldo, nosotros sentimos esa libertad, esa cosa hermosa de sentir una gran libertad en nuestro interior por librarnos de esa carga que representa las discusiones sobre los preceptos de hombres. Wow, ese tema es sumamente interesante, porque cuando yo llego a la restauración, cuando yo empiezo con todo esto, yo vengo con la mentalidad, realmente con una mentalidad que puedo explicar con dos expresiones. Número uno, el cristianismo está todo mal. O sea, en bloque, todo lo que es cristianismo está errado. No había una separación necesariamente entre un buen cristianismo y un mal cristianismo, sino simplemente vamos a empezar a limpiar todo esto. Y número dos, el judaísmo es verbatim. Ellos tienen la verdad. Lo que el judío observa hoy es lo que se observaba hace 2000 años. Así que nosotros tenemos que sentarnos a aprender de ellos para hacer las cosas bien. Uh-huh. Y nos hemos dado cuenta que la evidencia, y que de hecho no es un secreto para el que estudia seriamente, ni aún para los maestros, de que la historia demuestra todo lo contrario, que las tradiciones han cambiado con el tiempo, con el lugar donde ellos han residido, que ha habido diferentes reinterpretaciones inclusive de algunos textos, y de repente nos topamos con que no era tan cuadrado como pensábamos. Uh-huh. No existe un solo judaísmo, pensábamos que había un judaísmo, uh-huh. Y de repente nos damos cuenta que el judaísmo que nosotros vemos es el que simplemente se logró establecer, se logró tal vez imponer, si se desea, o que ganó la batalla histórica, pero no es ni siquiera de cierta forma el del primer siglo. El judaísmo del primer siglo era muy diferente al judaísmo que se practica ahora, aún lo que se pensaba, lo que se enseñaba, y hemos visto con un gran reto cómo nosotros retomamos la perspectiva original de los textos, sin negar que todavía hay inspiración divina y Dios sigue hablando. Uh-huh. Uh-huh. Muy cierto, Geraldo, y estoy de acuerdo con tu pensamiento. Yo tengo que decirte también que yo era de esas personas que pensaba que todo lo que dijera el judío es la verdad, porque ellos son los que tienen la autoridad sobre la escritura. Así mismo lo enseña Shaul de Tarso. Pero Shaul de Tarso dice que ellos nos aventajan a nosotros porque a ellos les fueron entregados los oráculos de Dios. Pero no podemos negar la evidencia histórica de que lo que conocemos hoy como el judaísmo rabínico es la construcción de un grupo sectario llamado fariseo que negociaron de cierta forma con el imperio romano del momento una posición dentro de la sociedad que les rodeaba. Así está la evidencia. Yo tengo un buen libro que se llama Rabbis as Romans, muy buen libro. El lenguaje académico es bien pesado, pero Jaime Lampin en ese libro escribe cómo los rabinos vinieron a crear como pequeñas sociedades dentro de la vida cultural romana de esa época. Uh-huh. Y crearon un judaísmo para esa vida social que ellos tenían. Uh-huh. No sé si la palabra correcta en español es procónsul, pero él habla de un término que da a entender de que estas personas eran como pequeños alcaldes en sus grupos regionales. Y le dieron como una autoridad para ellos mismos establecer. Como algo de autonomía, exactamente. Uh-huh. Obviamente, Geraldo, eso no quita que la literatura rabínica sea muy buena y interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer es enseñarle a las personas a ser sabios cuando leen la literatura rabínica, a no pensar que ellos tienen la final palabra con respecto a cómo deben entenderse los textos. La final palabra la tienes a Kadosh Baruj Hu. Lo estudiamos y lo seguiremos estudiando. Claro. Pero tal vez con un filtro mejor, uh-huh. Me atrevería a decir. Ya, por ejemplo, yo puedo estudiar el Zohar, yo puedo estudiar el Pirkei de Rabbi Eliezer,
yo puedo estudiar el Bajir, o puedo, y me siento, y no pienso que esa es ni siquiera la versión original de lo que se pensaba en el primer siglo. Exacto. Yo me siento y me estoy sentando ante el desarrollo de un pensamiento. Exacto. Que muy posiblemente es correcto, no hay ningún problema con ello, pero no es la única versión. Y aquí es donde las palabras de Mashiach son bien importantes. No llames a nadie rabino. Y esas palabras para nosotros son cruciales. ¿De dónde salen esas palabras de maestro? ¿En qué texto de los evangelios se encuentran esas palabras? Vamos a ver si las encontramos, Gerardo. Vamos a discutir un poco esas palabras del maestro de Nazaret. Mateo 23:8. Mateo 23:8. Hoy parece que te hicieron una pregunta en el chat de estudiantes de Sjaim. Técnicamente era para ti, pero yo me metí. Bueno, la interpreté como que era para ti porque yo no tenía respuestas para eso, ¿no? Esa área de Nehemia Golden no la he estudiado, pero yo sé que tú sí. Yo leí el libro, lo leí hace muchos años, estamos hablando de eso, unos 7 años tal vez, y lo encontré muy bueno, pero yo sé que tú has estudiado más ese tema. Y obviamente está vinculado a la interpretación de Shem Tov con respecto a la cátedra de Moisés. Ajá. Y en ese mismo texto del capítulo 23 el maestro dice: no llames a nadie padre, porque uno es vuestro padre, ¿verdad que sí? Y también está diciendo: no llames a ninguno maestro, porque uno es vuestro maestro. Padre, esto es bien importante. El tratado más antiguo de la Mishnah es el Pirkei Avot, el tratado de los padres. De los padres. Así que con eso en mente es que Yeshua está diciendo esas palabras. Hay un grupo de la época que se llamaba a sí mismo como los padres. Y el maestro le dice: no llames a ninguno padre, Abí, porque uno es vuestro padre que está en los cielos. Y también con respecto a maestro de Nazaret dijo: no llames a ninguno caudillo ni rabino, porque uno es el maestro y uno es vuestro rey, vuestro príncipe, el Mashiach. Y esto es bien interesante porque tú vas a encontrar en el mundo de las raíces hebreas, mayormente en el mundo del judaísmo mesiánico, donde van a haber personas que van a decir: no, pero él no quiso decir eso, sí, pueden haber rabinos, y él lo que está diciendo es que uno no debe crecerse con la idea de ser rabino. No está diciendo eso. El maestro Nazaret está diciendo: no llames a ninguno rabino, es decir, no llames a ninguno rabí, que significa mi maestro. Rabí significa mi maestro, rabino significa maestro. Así que el maestro de Nazaret está diciendo: no llames a ninguno rabí, que significa mi maestro, porque uno es vuestro maestro, Mashiach. E incluso el maestro va más allá. El maestro dice: no llames a ninguno, o no seas llamado ninguno de vosotros rabí. Así que ninguno de nosotros debemos llamarnos rabino, en este sentido. Es interesante ese planteamiento del Mashiach. Pero Mashiach ahí mismito está descargando lo que llamamos de cierta forma la realidad de la época donde él estaba viviendo, donde habían una diversidad de maestros que estaban buscando prosélitos para que estos siguieran su camino, y el maestro le llama la atención y dice: ustedes lo que hacen es hacerlos más hijos del infierno que hijos de la luz. Pero ¿por qué le dice esas palabras tan fuertes? No me hace sentido si lo que las personas están haciendo es algo bueno. Ellos lo que están haciendo es trayendo conversos, están trabajando para que las personas sigan la fe. ¿Por qué el maestro es tan fuerte con la crítica? Ahí diste en el clavo, Gerardo, porque nosotros pensamos que están haciendo que las personas caminen en la fe, pero realmente lo que están es enseñando a las personas a vivir, a practicar tradiciones. Pero el maestro sí me acuerdo que dijo: ustedes anulan la Torá del Señor por las tradiciones de ustedes. Eso es así. Y ese es el reclamo del Mashiach. Gerardo, ¿tú crees? Y siempre me he hecho esta pregunta. ¿Tú crees que si todo estuviera bien y que los maestros de la época del Segundo Templo estaban haciendo el trabajo como les correspondía, si los sacerdotes estaban haciendo los sacrificios bien, esas enseñanzas que hay con respecto al servicio del templo, que hablan de cómo se hacían las cosas en el templo, si todo se estaba haciendo bien, ¿para qué era necesario los profetas hablar del Eterno enviar al mensajero del pacto y llamarlos a arrepentimiento? Incluso vamos a ir más allá, Gerardo. Mira lo que dice Malají, que es el último libro que encontramos en el Tanaj, aunque vas a encontrar una rama dentro de judaísmo que dice que no lo es, que es Primera y Segunda Crónica. Eso no es posible históricamente hablando,
Porque Primera y Segunda y Crónica fue escrito para el tiempo de la Gran Asamblea, y Malají es de los últimos profetas del pueblo de Israel, de la época de regreso del exilio. Vas a encontrar algo bien interesante en Malají, Geraldo, que me llama mucho la atención, y es que si todo estuviera bien bonito, como nosotros pensamos, ¿por qué el profeta va a decir estas palabras, Geraldo? Vamos a buscarlo aquí, a ver si lo encuentro. Dice: he aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. ¿Quién es ese? Ese es Elías Hanabi, ¿verdad que sí? Elías, y dice: y vendrá súbitamente a su casa el Señor a quien vosotros buscáis. El ángel, la palabra es malaj, que significa mensajero. El mensajero del pacto, a quien vosotros deseáis. Aquí que viene, dice Adonai Sebaot. ¿Y quién soportará el día de su venida? ¿Quién permanecerá cuando él se manifieste? Porque él es fuego de fundidor y lejía de lavadores. Y se sentará para refinar y purificar la plata, purificará a los hijos de Leví, y los acrisolará como el oro y la plata, para que puedan presentar a Adonai holocausto de justicia. ¿Por qué el profeta dice que tenía que refinar a los sacerdotes? Si todo estaba bien. Si todo estaba bien. Obviamente, en la época de Yeshua pasó algo muy interesante, y es que los sacerdotes no escucharon el mensaje de Mashiach, incluso lo conspiraron para matarlo. Uh-huh. Así que no podía purificarlo y refinarlo porque ellos mismos no quisieron aceptar el mensaje. No, pero qué fuerte lo que tú estás diciendo. Porque entonces me trae un cuestionamiento bien serio. ¿Qué yo hago estudiando la sabiduría de estas personas que no eran sabios porque no reconocieron al Mesías? Pues fíjate, una cosa es, y déjame hacer la aclaración antes que se caigan un par de personas para arriba, que el Eterno haya endurecido el corazón de la forma en que lo hizo dentro de su sabiduría. Y otra cosa es que los líderes no hayan hecho su trabajo. Ellos tuvieron la libre selección, la libre albedrío, la oportunidad de haber reconocido al Mesías. Ahí me llama mucho la atención, Geraldo. Y me gustaría que las personas me vieran el rostro en estos momentos mientras estoy diciéndolo, porque me estoy riendo. A mí me llama mucho la atención como hay personas que dicen hoy en día que el Mesías, cuando se manifieste, tiene que pasar por el crisol de la aprobación del Sanedrín, y el Sanedrín tiene que son los jabinos, y a la misma vez él se sujetará a la autoridad del templo, porque él tiene que sujetarse a la autoridad del templo. Bien interesante, ¿verdad? Pero tengo un serio problema con eso, según la interpretación de quién. ¿Qué templo? Me llama mucho la atención porque el Mashiach hace una parábola bien interesante. Por eso es que me río, Geraldo. Mira esto, Geraldo. Deja buscarlo. Déjame ver si lo encuentro aquí. Oye, discúlpenme, amigo, yo no me sé la Biblia de memoria, pero me salta un texto a la mente que tiene que ver con eso. Déjame ver yo oro mucho porque Hashem me dé la oportunidad de ser de esos afortunados que los versículos le saltan en la mente, los versículos le saltan, pero el capítulo y el versículo a la misma vez, es decir, está en tal capítulo, en tal versículo. Mi papá era así. Yo no he podido desarrollar eso. Pero me llama mucho la atención que hay una parábola de Yeshua que él habla, míralo aquí. Dice: oíd otra palabra. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó del vallado y cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. La arrendó. Es decir, ellos no son los dueños de la viña. Esto es bien interesante porque vas a encontrar en la parashá que estudiamos la semana pasada que Hashem dice: la tierra no se venderá a perpetuidad porque la tierra es mía. Uh-huh. ¿Verdad que sí? Ok. Y dice: y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, los labradores, para recibir sus frutos. ¿Quiénes son esos siervos? Sus siervos son los profetas. Pero los labradores, tomando a sus siervos, a unos golpearon, a otros mataron y a otros apedrearon. Y de nuevo envió otros siervos, más que los primeros le hicieron igualmente. Finalmente les envió a su hijo pensando: respetarán a mi hijo. ¿De quién es la viña? La viña es de Hashem. Y dice Hashem: voy a enviar a mi hijo, porque de seguro van a respetar a mi hijo. Es mi representante. Es como en un mundo, en un reino,
el rey está en el trono, está gobernando y dice, voy a enviar a mi hijo porque a mi hijo lo van a respetar, es el hijo del rey, lo van a respetar. Y dice, pero los labradores viendo al hijo dijeron entre Matémosle. sí, este es el heredero, venid matémoslo y poseamos su herencia. Y prendiéndolo lo echaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Le respondieron, a los malos lo destruirá atrozmente y arrendará la viña a otros labradores para que paguen el fruto en su tiempo. Y ahí comienza el Mashiach a decir un texto de la escritura, pero me llama mucho la atención que este texto claramente está diciendo que la viña es de Hashem, la torre también es de Hashem, la torre es el templo. ¿Y cómo nos atrevemos a decir que cuando el Mashiach venga, él se tiene que sujetar a la autoridad del templo, cuando la autoridad del templo son realmente labradores que no son dueños de la viña ni de la torre? ¡Qué falta de respeto, Geraldo! Y hay gente que se cree esa mentira y la sigue. ¡Qué vergüenza nos debe dar, Geraldo! ¿Será ese el Mesías que aparece en las Escrituras? Realmente que estamos todavía aprendiendo tanto. Me doy cuenta de que todavía estamos, diría yo, en pañales todavía mucho de estos temas. Oh sí, amigo, oh sí. Ahora, esto me lleva a otro tema. Te escucho. Quería traerlo en el programa de hoy. Una de las cosas más interesantes, Geraldo, que ha sucedido en cada uno de nosotros cuando salimos del sistema donde veníamos, es que fuimos confrontados con la idea de una Trinidad. Y cuando decimos una Trinidad, es esta idea que nació en Nicea, que dice que Dios es uno, pero es tres a la misma vez. Uh-huh. Está Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y esta fórmula o definición teológica que se construye en una época particular del tiempo nace por la opinión de los que se reunieron en ese momento, que eran autoridades gentiles en su gran mayoría. Y esto nos lleva, cuando nosotros descubrimos esto, somos confrontados con esta creencia conocemos como el trinitarismo. Vemos que los nazarenos no eran trinitaristas. Cuando vamos a los textos, vemos que el Tanaj en ningún momento alude a Dios ser tres en uno. Uh-huh. Y entonces a la misma vez somos confrontados con definición de términos. Muchas personas piensan que todo el cristianismo es trinitarista. Y sí, no es así. No es así. Hay ciertas ramas del cristianismo que no son trinitaristas, que claramente ven que la Escritura demuestra con esa actitud que no hay tal cosa como wow, eso es importante porque realmente se desconoce. Uh-huh. Si uno llegas a decirlo, yo digo, ¿dónde están? Porque uno piensa que el cristianismo es bastante homogéneo en ciertas creencias. Entonces, personas, obviamente, que desconocen estas cosas, piensan que todo cristiano es trinitarista. No es así. Hay un grupo que en inglés se llama Biblical Unitarian, los unitarios bíblicos, que lo que hablan es de que el Yeshua es Señor, pero él no es una segunda persona de la Trinidad. Que el Espíritu Santo no es una tercera persona de la Trinidad, sino que es una emanación de Dios mismo, un espíritu de Dios mismo, que Él envía a la tierra. Así está evidenciado en los textos. De Génesis mismo. Lo vas a ver en Juan, cuando Yeshua relaciona el Espíritu del Eterno, el Espíritu Santo, con el Espíritu de la verdad. Y dice que... ¿dónde es que está? Vamos a buscarlo brevemente. A ver si está conmigo aquí. Discúlpame, Geraldo. Tú sabes que nuestro programa no tiene un protocolo desde antes del tiempo, sino que entramos al aire y de qué vamos a hablar y empezamos a hablar. Uh-huh. El maestro dice que el espíritu el Paracleto, que es conocido como el Espíritu Santidad, capítulo 14, será enviado por el Padre.
Y esto es importante porque vamos a ver que el maestro enfatiza mucho en la idea de que blasfemar contra el Espíritu Santidad es blasfemar contra el Eterno mismo. Porque el Espíritu Santidad es una parte de Dios que tú puedes recibir en el estado que te encuentras. Es una reducción si podemos decir así. Entonces menciono esto porque nosotros como nazarenos tenemos una visión bien diferente a lo que el cristianismo tradicional tiene como concepto de la Trinidad. Y me gustaría compartir esa idea aquí, Geraldo, en este programa de hoy, para que las personas sepan qué piensa More Joseph, qué piensa More Geraldo, y cómo sustentamos ese pensamiento en la Sagrada Escritura. ¿Qué tú crees, Geraldo? ¿Qué opciones hay allá afuera? Si yo no soy trinitarista, ¿qué hay? ¿Estamos obligados a escoger una opción? Esa es la mejor pregunta. ¿O podemos ser bíblicos? Es decir, podemos confiar en los textos sagrados y dejarlo que ellos sean los que hablen. Uh-huh. Y porque si los textos sagrados hablan, nos evidencia el pensamiento de los que escribieron, que fueron inspirados por Dios para escribir. Porque Isaías no dijo, voy a escribir porque tengo ganas de escribir. ¿Entiendes lo que te digo? Todo está siendo escrito porque Hakadosh Baruj Hu pone en la persona el querer como el hacer, para que se quedara entonces evidenciado como testimonio a las futuras generaciones del cómo ese pensamiento que ellos están transmitiendo viene directamente de Dios. Así que cuando hablamos de opciones, Geraldo, ¿realmente tenemos opciones o...? Estrictamente hablando, realmente la única opción que tenemos es el bíblico. Muy bien, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo que nos queda a nosotros es dejar que la Escritura nos hable. Sean la Escritura testigos de si realmente la Trinidad es bíblica. Pero vamos aún más, Geraldo, porque no solamente eso. Salimos del cristianismo tradicional moderno, divorciándonos de esa idea que ocurre después de Nicea, y a la misma vez nos encontramos con otro problema, que en el movimiento Las Raíces Hebreas, Geraldo, comienza a nacer esta idea de que, pues obviamente, si Dios es uno, pues comenzamos entonces a redefinir ese concepto de Dios es uno, que es Ejad. Y comienzan por ahí las personas a decir que Ejad significa unión compuesta. Espérate, antes de que sigas, algo bien sencillo. Si Ejad fuese unión compuesta, podemos tener varias esposas, porque es la misma palabra. Baruch Hashem, porque ya vemos que las ideas que se enseñan se destruyen con los mismos textos. Es que abandonará al hombre a su padre, a su madre, se unirá a su esposa y ambos serán uno. Ejad significa que si Ejad significa unión compuesta, pues el hombre puede tener más de una esposa, porque la idea es que sean uno. Sí, ahí es donde yo voy a una de las reglas que me ha salvado de muchos problemas. Esta interpretación que yo estoy haciendo, si yo la interpolo, la llevo a otro contexto, ¿sigue siendo válida? Si yo digo que Ejad es esto, en otros contextos, ¿Ejad sigue siendo esto o estoy haciendo una excepción única? Solamente en este contexto es válido. Yo creo que para poder entender la palabra Ejad tenemos que ir al contexto. Por ejemplo, bueno, déjame hacer la pausa musical porque son las 3:30. Y cuando regresemos... No, definitivamente el programa tiene que ser de 3 horas. Cuando regresemos, vamos a hablar de este tema y otros relacionados con la figura del Mesías y la idea que los nazarenos presentan. A ver si nosotros podemos reparar eso, Geraldo, y podemos entonces nosotros ser un instrumento útil en este tiempo para estas personas que desean realmente conocer la verdad. Regresamos en unos minutos. Ya estamos de vuelta a nuestra segunda parte. Escucharon a Mikedem, Hasdei Adonai, esta es de mis canciones favoritas
Este grupo es un grupo de judíos mesiánicos de Israel, que la mayoría de sus canciones son salmos. Si usted tiene la oportunidad de comprar su disco, se los recomiendo. Los 2 discos que ellos tienen son hermosos, hermosos, hermosos. Y Hasdei Adonai es una de esas favoritas que yo tengo. La otra es Adonai Roí, que es el Salmo 32, también de mis favoritas. Pero regresando a lo que estábamos hablando, Geraldo, ya que el tiempo está avanzando y obviamente no vamos a extender el programa más de 1 hora. No lo intente, amigo, no me escriba, no lo puedo hacer, tenemos que respetar el horario. Ok, mientras estábamos haciendo la pausa musical, Geraldo y yo estábamos hablando de que el concepto de la Trinidad nace a consecuencia de una situación que estaba ocurriendo en la época. Tenemos que definir quién es Yeshua. Y peor todavía cuando mueren los apóstoles originales, sus discípulos, y quedamos en manos de gentiles y no hay acceso a la enseñanza original de Israel, porque todo lo que hubiese tan siquiera a una chispa judío era perseguido. Así es, amigo. Época de Nicea, época de cuando se cambia el nombre a Palestina, mucho tumulto. Por eso, Geraldo, cuando comienza otra vez a abrirse los libros, cuando otra vez tenemos acceso al mundo judío, cuando se descubren los rollos del mal muerto, cuando aparece a luz pública la pseudoepigrafía, cuando el Eterno le place en su gran misericordia abrirnos los ojos para que veamos las Escrituras, nos damos cuenta de cosas que nos habían enseñado que no se sostienen. Y entre una de ellas es la Trinidad. Vas a encontrar a los nazarenos evidencia clara de que todo el tiempo ellos hacían una distinción entre Hakadosh Baruj Hu, el Padre, y el Mashiach. Tú vas a ver que Pablo siempre, cuando empezaba sus cartas, el Mesías, Yeshua, y el Dios Padre. Si fuese lo mismo, no hay que hacer distinción. Exactamente. Esto es importante porque en el movimiento de la raíz hebrea se habla de que Yeshua es Yahweh. Y él lo menciona así mismito. Hay una persona que me dice, pero tú sabes que Yahweh no es el nombre correcto. Bueno, yo no sé cuál es el nombre correcto, pero yo uso ese nombre y Hashem sabe que lo uso con temor del cielo. Yo uso ese nombre porque así mismo es que ese grupo lo identifica. Yeshua es Yahweh. Incluso yo he visto personas decir, Yeshua es el único Elohim verdadero, cuando los escritos bíblicos dicen lo opuesto. El propio Mesías en Juan dice, tú eres el único Dios verdadero. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Tú vas a encontrar a Pablo de Tarso, que se le conoce como el fundador del cristianismo en el mundo judío, diciendo, hay un solo Dios, el Padre, y un solo Señor, Yeshua el Mesías. Una sola fe, un solo bautismo. Cuando decimos un solo Señor, hay que entender eso en el contexto que Pablo está hablando. Estamos viendo un mundo dominado por César, y a César se le llamaba Señor. Para empatarlo con el tema del principio. En esta idea de Yeshua como el Señor a los ojos de Pablo tenía que verse a la luz del mundo cultural que le está hablando. Los pueblos antiguos que estaban siendo conquistados por Roma tenían que reconocer a César como el verdadero Señor, el único Señor, el amo de todo. Y Shaul de Tarso, como embajador del reino que ha de venir, le está diciendo a los gentiles, Yeshua es el verdadero y único Señor. Así que para nosotros los que estamos en el Mesías hay un solo Dios, el Padre. Los paganos tenían múltiples dioses, recuerden que los gentiles venían de esa cultura. Yeshua viene a ser la imagen del Dios invisible. Exactamente. La parte del Eterno que yo puedo conocer. Exactamente. Entonces cuando los nazarenos comienzan a presentar al Mesías, no presentan a Yeshua como Dios convirtiéndose en un ser humano. No, eso es Hércules. Nunca estuvo en la mente de ellos. Ellos sí veían, conforme a lo que estaba escrito en los profetas, que el espíritu de Yud-Hei Vav-Hei estaba sobre él. Que es lo que significa las palabras de Pablo, Geraldo, en él habita la plenitud de la deidad. Si fuese Dios encarnado, ¿para qué tiene que ser bautizado con Espíritu Santo? Exactamente. No tiene sentido. Exactamente. Si fuese divino desde su nacimiento, plenamente divino, y ya tuviese la plenitud de la deidad, pues entonces, ¿para qué es llevado al desierto y lleno del Espíritu? Entonces, el Satán tuvo autoridad para probar a Dios. Pero eso no contradice la Escritura, que dice que Dios no es tentado por nadie. No puede ser tentado. No puede ser tentado por el mal. Vamos a ver que hay muchas ideas de los nazarenos
que cuando las analizamos, amigo que me está escuchando, no se sostiene la idea de que Yeshua sea Yud Hei Vav Hei en el sentido estricto de que Yeshua es Hashem aquí en la tierra. Que el Eterno se levantó del trono, se quitó las jopas de Dios, que mucha gente entiende eso, y nació en este mundo. ¿Y entonces quién se quedó? La jopa. ¿Quién se quedó reinando? Porque el mundo no puede no tener un rey. No, la jopa se quedó en el trono. O sea, ahí es donde empiezan a ver ese tipo de conflicto. Claro. Entonces, algo no cuadra. Vas a Daniel, por ejemplo, y está el anciano de días, y viene alguien y se acerca delante de él. Y los nazarenos decían, ese es Mashiach, ese es Yeshua. Yeshua es ese. Pero es que los mismos rabinos, la literatura de los Hecalot dice que un joven los escoltaba por el templo celestial. Entonces, hay diferentes testigos para la misma idea. Vas a ver que mismo Yeshua dice en Revelaciones, mire qué interesante. Revelación que Dios le dio a su Mesías para darlo a través de su ángel a no, Juan. O sea, eso te lo voy a poner más complejo todavía, Geraldo. Como por cadenita. Te lo voy a poner más complejo todavía. Pero vamos a ir organizando las ideas para que nuestra audiencia nos pueda entender por qué nosotros como nazarenos pensamos diferente. Mire lo que dice Yeshua. El ángel del Mesías está hablando en representación del Mesías. Por eso es que cuando él se le manifiesta a Juan es como si fuera el Mesías mismo glorificado, pero es su ángel, no es el Mashiach. Y recuerde que Shaul de Tarso dice que todos los principados se le sujetan ahora al Mashiach, toda la creación le obedece a Mashiach. Ha sido deseado, es el heredero, es Adán. Es el Adán celestial que hablaba Shaul de Tarso. Shaul de Tarso hablaba de un Adán celestial. Eso no era algo ajeno para los nazarenos ni para el judaísmo de su época, porque claramente la literatura que se conoce como si Enoch, tú no lees la pseudepigrafía ni los rollos, eso no está en ningún lado. Exactamente. Mira qué interesante, Revelaciones capítulo 3, dice, versículo 12 dice, al que venza, lo haré columna en el santuario de mi Dios. No, y nunca más, de mí mismo. Exactamente. De mismo. Nunca más saldrá fuera y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Pero es que aún yo. La nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios. Mashiach y mi nombre va nuevo. a cumplir su propósito y dejará de ser. Así es. Así es. Será el templo en el cual habitaremos, por decirlo de una forma. Así que aún Mashiach mismo, David decía, yo te proclamo en medio de mis hermanos. En un momento dado, cuando Mashiach cumpla su propósito, nosotros llegaremos a la elevación que él tuvo, porque ese es su llamamiento. Los nazarenos, amigo que me está escuchando, los nazarenos creían, y ahora vamos a hablar en detalles porque estoy mencionando textos, pero ahora vamos a hablar con el tiempo que tenemos, Geraldo, de una forma organizada. El pensamiento que tenemos nosotros en Eshaim, y cuando decimos nosotros me refiero a este servidor y a mi hermano Geraldo que está al otro lado, y a los pertenecientes del Ben Midrash, que ya han sido educados en este tema, y los estudiantes virtuales de Eshaim que han ido poco a poco transicionando del pensamiento que tenían. El pensamiento que tiene este servidor y el hermano Geraldo está fundamentado en el testimonio de aquellos que estuvieron y vieron con sus ojos al Mesías manifestarse. No está sustentado por ningún libro moderno que cualquier persona pueda escribir. No está sustentado por el concilio de Nicea. No está sustentado por ninguna persona que enseñe que Yeshua es la Alef y la Taf que usted encuentra en la Torá. No está sustentado por ningún maestro que enseñe que Yeshua es Yahweh aquí en la tierra. Está sustentado por el testimonio de los nazarenos. Y los nazarenos testificaron que Yeshua es el Mesías. Y que este concepto llamado el Mesías es sinónimo de, número 1, Rey de Israel. Rey de Israel dentro de la idea de que David siempre tendrá linaje que se siente en su trono.
Eso es lo que significaba rey de Israel en ese sentido. No significaba en ningún momento de que Hashem siendo el rey de Israel, entonces Yeshua es Hashem, porque Hashem es el rey de Israel. No. Y ellos entendían que Yeshua venía de la casa de David y que él era el Mesías prometido que Dios había hablado por medio de los profetas. Número 1. Número 2. Que Mesías se entendía como el ungido con el Espíritu de Dios. Revelaciones capítulo 5. Y en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos, vi como un cordero en pie, como inmolado, que tenía 7 cuernos y los 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Mashiach tenía sobre sí los 7 espíritus de Dios, que es un solo espíritu, pero con 7 formas diferentes. Isaías 11. Isaías 11. Muy bien, Geraldo. Esto es lo que los nazarenos creían. Esto es lo que ellos enseñaron. Cuando predicaban que Yeshua era Señor, la palabra Señor no se debe entender a la luz de significar Yud Hei Vav Hei, en el sentido estricto de la palabra, sino Señor en el sentido de amo. ¿Por qué? Porque Él siendo el Hijo, recuerde que es el Adán celestial, Él siendo el Hijo y era el heredero de todo, pero el Adán celestial, ¿dónde tú me pruebas en la Escritura la idea de un Adán celestial? Pues mire, vamos a empezar por Malaquías, o mejor dicho, Miqueas. Siempre me confundo con Miqueas y Malaquías, Geraldo. Vamos a comenzar con Miqueas, donde dice algo muy interesante. Pero tú, Betlehem Efrata, Miqueas 5, pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti, ¿de quién? De Betlehem Efrata, me saldrá. ¿Ok? ¿Sale de Betlehem o sale del Eterno? Oh, interesante, ¿no? El que será caudillo en Israel, cuyo origen es desde el principio, desde los días de la eternidad. En otras palabras, si el que va a nacer en Betlehem Efrata es un humano y sus orígenes son desde el principio, pues es un Adán celestial. Entonces, si usted dice, ok, pero eso no está muy claro. En la época del Segundo Templo existía una serie de literatura apocalíptica que habla de un Adán celestial. El libro de Enoc es uno de ellos. Cuarto libro de Esdra es otro libro de ellos, entre otros que podemos mencionar en la medida que vamos hablando. Y Shaul de Tarso conocía esa literatura, conocía ese pensamiento, y él hablaba de Yeshua como el Adán celestial. Juan, el autor del Evangelio, decía, nadie ascendió sino el que descendió. ¿De dónde descendió? Juan conocía esa literatura apocalíptica. Porque si no, ¿dónde está Enoch? ¿Qué pasó con Elías? Todos esos textos, que son los contrapuntos que ponen. Pero ¿cómo que nadie ascendió? ¿Y para dónde se fue Elías? Y es no entender el contexto de lo que le está diciendo. Muchas personas dicen, no podemos aceptar eso porque eso es reducir a Yeshua. No, eso es colocarlo en su lugar. Nosotros como nazarenos sabemos que el Mesías contiene divinidad desde el principio. Ahora, tenemos que definir qué es divinidad. Porque esta gente se pone estas personas empiezan a decir, no, algunos enseñan divinidad pero no deidad. Mire, amigo, defina esos conceptos, divinidad y deidad, a los ojos del pensamiento del libro, no definiciones modernas. Porque para el pensamiento antiguo, divinidad y deidad es lo mismo. Ahora, ¿qué significa eso? Pues mire, cuando tú vas al libro de Enoch, es claro, Mashiach preexistió de cierta forma en el sentido de que estuvo en el plan del Eterno. Los rabinos enseñan que 6 cosas Dios creó antes de que se hace el Shabbat, y uno de ellos fue la Gejinón, o sea, la recompensa por el mal, el arrepentimiento y el Mashiach. Entonces, ¿qué? Digo, porque cuando vemos la idea que el Eterno creó la casa para que fuese habitada, Colosenses es bien claro, el Eterno creó el mundo para el justo. Y el justo de justo es Mashiach. Constrúyeme el templo conforme al modelo que te muestro. Hay un templo celestial. Hagamos al hombre
a imagen y semejanza. Muy bien, lo hizo a imagen de Dios, perfecto. Pero entonces, ¿y el cuerpo del humano de dónde sale? Porque ¿acaso Dios tiene imagen? Si yo habito en él, ¿cómo es esto? Los jabinos enseñan, bien interesante, que esto significa que el humano fue creado a imagen del Adán celestial, que es imagen de Dios. Sí, el Adán Kadmon, y salieron luces y todo esto, y los colores, ¿y cómo existía este Adán Kadmon? Porque en el mundo espiritual no hay cuerpo. Por el mismo Mesías, cuando va a entrar al mundo, dice: sacrificio, ofrenda no quisiste, pero me preparaste cuerpo. En otras palabras, el Mesías no tenía cuerpo. ¿Va conmigo? ¿Va conmigo? Pues entonces, si no tenía cuerpo, ¿cómo se llamaba? Muy bien, muy buena pregunta. También tenemos que ver que los nombres expresan función. Por eso mismo, volverá como Yeshua, si ya no está relacionado a la salvación. Muy bien, pondrá su nombre Yehoshua, porque él salvará a Yeshua a su pueblo de sus pecados. Adicional a eso, vamos a ver que Revelaciones dice que su nombre es el Logos. ¿Por qué se llama Logos? La porque comunicación habla divina. De función. Las palabras que yo escuché de mi Padre son las que yo os hablo. Exactamente. Oye, profeta como yo, el Eterno levantará. Y Dios le dijo a Moisés, aparece cuántas veces en la Torah. Ahora, nosotros los nazarenos, Geraldo, también creemos, y este es el jaque mate de toda la idea nazarena, que nuestro maestro, Yeshua de Nazaret, que es nuestro amo también, es la carroza de Yud-Hei, Vav-Hei. Y eso es lo que enseña Juan en su evangelio. Cuando aquella palabra creadora que se comunicaba con los profetas, que hablaba con Moisés en el tabernáculo, se posó sobre el maestro Nazaret. Tabernaculizó. Mire qué interesante. ¿Cuándo tabernaculizó el Espíritu del Eterno en el Mishkan? Cuando Moisés lo construyó. Y ese Espíritu descendió sobre el Mishkan y hablaba con Moisés. ¿Ok? Por tanto, ¿a través de qué hablaba con Moisés? A través del Mishkan. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que Juan dice, y esa palabra creadora tabernaculizó. ¿Dónde tabernaculizó? En el Cordero. O sea, que y vimos su manifestación. ¿Como cuál? Cosa. Como la del único Hijo. Ajá. El unigénito de Dios. ¿Estás diciendo que el Logo es el Hijo de Dios? No. Está diciendo que cuando el Logo se posó sobre el Cordero vino a ser el único, el unigénito, el único en su clase, porque nadie es tan perfecto como el Adán primordial. Bueno, te está diciendo que estaba hecho de oro. La Torah exige, perdóname Geraldo, porque es que tengo que decir esto, la Torah exige que para que la presencia divina posase en el tabernáculo, tenía que estar el tabernáculo en un estado óptimo de pureza. Así que cuando presenta al Hijo como el único en su clase, el unigénito, está diciendo, nadie tenía el nivel de pureza que tenía Él. ¿Por qué? Porque Él es, desde el principio, puro y único. Baruch Hashem. Por eso es que usted va a encontrar que la tradición cristiana se dice, en Él no había pecado, Él nunca pecó. Son interpretaciones de ideas, amigos. Ideas que nosotros nazarenos afirmamos, pero lo afirmamos correctamente. Y por eso es que Él es la caparada perfecta. Él es el sacrificio perfecto. En Él tenemos redención de pecados. Pues cumple con la función sacerdotal. O sea, si la Shejinah se posó en el Aron Kodesh, pero ahora se posó en Yeshua, se fue del Aron Kodesh. Así. Hubo un traspaso de casa. Eso hace. Una cosa dejó de ser para que otra fuese. Y ahora nosotros entramos en Mashiach. Pablo lo dice, vestidos de Mashiach. Y Mashiach dijo, verán al Hijo del Hombre y ángeles subiendo y bajando. Una clara alusión que Mashiach se convirtió en la carroza de Hashem. Por eso es que pensamos diferente, amigos. Porque todo lo que enseñamos está sustentado por los textos. Bien interesante, Geraldo, mencionar también que Shaul de Tarso dice
que el Mesías es el primogénito entre muchos hermanos. Pues nosotros somos hermanos de Dios. ¡Qué cosa increíble! ¿Qué podemos decir sobre eso, Geraldo? Pues entonces abracadabra no está muy lejos. Entonces, ¿puedo yo crear ese nihilo también? ¿Y puedo hacer yo mi propio universo? ¿Y puedo hacer yo todas esas ideas? No. Otro texto que me lo envía mi amigo Alexi. Yeshua les dice, no me toques porque aún... Ay, lo cerré. No me toques porque aún no he subido al Padre. Ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. De hecho, jaque mate, no hay nada más que decir del tema. Significa eso. ¿Cómo nosotros podemos entonces sustentar o forzar la idea trinitarista? No es posible. No es posible. Esa idea de Dios, luz de luz, Dios verdadero, de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, esa idea no se sustenta con los textos. Yo tendría que cambiar la escritura y aceptar entonces la tesis católica. Tenemos la autoridad para sentarnos en la silla de Dios y cambiar las cosas a como queramos. También tengo que decir, amigo, que tampoco se sustenta la idea de Yeshua ser el Padre aquí en la tierra, ser Yahweh. ¿Por qué? Porque los nazarenos muestran lo contrario. Ah, pero es que Yeshua dijo, yo y el Padre somos uno. Sí. Y el mismo que dijo eso, dijo también, Padre, que ellos sean uno. Como tú y yo somos uno. En esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Uno al otro. Porque donde hay amor hay unidad. Se cubre multitud. La palabra Ejad viene de la raíz Ahad. Ahad es una palabra que habla de sentido numérico. Ejad habla de función y propósito dentro de esa unión. ¿Ok? Por ejemplo, la primera vez que aparece es en Génesis 1, donde se dice, Génesis capítulo 1, donde dice, y fue la tarde y la mañana, día 1. Es decir, que la unión de la luz y la oscuridad hacen un día. Yom Ejad. ¿Ok? La luz es luz, la oscuridad es oscuridad, pero cuando ambos se unen hace una función y un propósito en ese diseño de ese día, que es crear un día. Otro texto. En ese tiempo, la Torre de Babel, todos eran de una sola palabra y mismos pensamientos. Ahí aparece la misma palabra otra vez, que decía que todos ellos tenían un solo propósito y un solo pensamiento, una sola unión y función en lo que querían hacer. Así que cuando el Mashiach dice, yo y el Padre somos uno, está diciendo que Él está uniéndose a la función y el propósito por el cual Él fue creado. Porque Mashiach mismo dice a través de su ángel que Él es el primogénito de la creación. O sea, que Mashiach fue creado. Que el Mesías fue creado. Primogénito no, principio. Vamos a leerlo. Y al ángel de la iglesia de la Odisea, capítulo 3 de Revelaciones, versículo 14, escribe, esto dice el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Por eso es que vas a encontrar en los profetas que Hakadosh Baruj Hu dice, no había nadie conmigo. Pero sin embargo, en un punto en el diseño de la creación, la Torah vino a ser, al igual que el Mesías también vino a ser. Y Aleluya. Es cuando Dios decidió crear. Si Dios no hubiese decidido crear, no era necesario la Torah. ¿Están conmigo? Algo más que quiera decir, Geraldo, para cerrar, porque tengo las 13:59. Significa la que se me que me da de haber podido tocar un tema tan complejo en tan poco tiempo. Si el cielo lo permite, este próximo viernes estaremos a la misma hora, a las 3 de la tarde, en un café con Moro Yosef, y vamos a estar hablando de este y otros temas más que están vinculados a la Sagrada Escritura y la esperanza mesiánica. Les hablo Yosef. Les hablo Gerardo. Usted escuchó el programa Un Café con Moro Yosef. Nos despedimos hasta la próxima. Shalom.